El estilo oral. Bueno, lo primero que veremos es cómo realizar un discurso. Entonces, lo primero es saber hacia qué audiencia nos vamos a dirigir. Con respecto a esto, pues ya podremos saber cómo deberemos de realizar esa presentación, cuál será nuestro público meta, cuáles serán esos públicos a los cuales nos estamos ajustando. También es importante utilizar un lenguaje familiar, nosotros, nuestro, entre otras, que sean palabras entendibles, que realmente no utilicemos tecnicismos, que utilicemos lenguaje sencillo, porque sabemos que igualmente puede ser que una audiencia pues no conozca sobre el mensaje que estamos dando, o tal vez esas palabras técnicas pues no les llamen la atención o no las entiendan. Entonces es importante utilizar ese lenguaje sencillo para que realmente llegue a todas las personas. Utilizo oraciones cortas y simples que lleguen bien, entre otros puntos. Utilice pronombres personales plurales, como nosotros, nuestros, entre otros. Al utilizar los pronombres personales en plural, como nosotros o nuestro, creamos una relación con esas personas. Es como decirles, nosotros somos parte nosotros somos parte de la comunidad, somos parte de esta sociedad, somos parte de este mundo. Entonces, desde ahí se va el discurso. Igualmente, pues es importante entender que un discurso puede ser informativo o persuasivo. Informativo es cuando queremos dar a entender algo o queremos dar a conocer algún tema. Y persuasivo es cuando llamamos la atención del oyente o de la persona que está ahí para que cambie su acción ante algo. Entonces se pueden presentar palabras y frases que mantengan el interés de la audiencia y promuevan la retención. Utiliza adjetivos y adverbios coloridos que apelen a los sentidos. Recordemos que es importante que el lenguaje pues vaya hacia los cinco sentidos o que se utilicen imágenes sensoriales, ya sea recordando, por ejemplo, un viaje que hayamos realizado, un centro turístico, algún testimonio, alguna historia, entre otros, que sea llamativa, para llamar la atención de ese oyente o de ese lector o de ese escucha. Hable apropiadamente, trate de utilizar palabras que sean entendibles, de utilizar un buen lenguaje verbal y no verbal, que las palabras se entiendan, que el mensaje corporal sea bueno, y utilice un lenguaje que se adapte a las necesidades, intereses, conocimiento y actitudes de los oyentes, y evite un lenguaje que afecte a los miembros de la audiencia. Y trate de desarrollar un sentido de conexión, de conectarse con los demás. También trate de que haya relevancia en su tema, que realmente se llame la atención. Establezca información oportuna también, si usted ya conoce sobre algo, si ve que hay algo referente a su tema que es relevante, resáltelo, no lo deje por fuera. Trate de hablar sobre esa situación X o Y que se está dando en la comunidad, que se está dando en el país o que se está dando en algún sector, que usted lo vea como importante, pues no lo deje por fuera. Las audiencias por lo general se interesan en información que perciben como oportuna. También eliminen información que no sea relevante. Por ejemplo, si usted sabe que la audiencia conoce sobre un tema en específico, pues no lo lleve a colación o trate de no mencionarlo tanto. No le dé tanta importancia si ya se conoce. Si no se conoce, pues dele la importancia necesaria. Algunos campos en común. Es importante saber sobre los antecedentes que se han dado sobre ese tema en específico, qué conocimientos tengo sobre ese tema en específico, cómo puedo ayudar, qué actitudes debo tener como eh, orador, qué experiencias he tenido y las filosofías que tengo también son importantes al momento de esclarecer pues ese mensaje y de dar un buen discurso. También es importante tener credibilidad. La credibilidad, pues básicamente
es ser una persona creíble, que se entienda el mensaje, que se crea en lo que uno dice, y que realmente haya transparencia, honestidad, que se genere valor. Algunos lenguajes a evitar. Bueno, un lenguaje genérico, por ejemplo, estereotipado o hablar sobre alguna situación de la cual no se conoce tanto y que puede generar algún tipo de suspicacia. Entonces tratar de evitar ese lenguaje genérico, ya sea para grupos o etnias o religión, raza o género. También trate de evitar un lenguaje estereotipado. Un humor ofensivo también hay que tratar de evitarlo, ya sean bromas u otros, o algún mensaje sobre algún tipo de religión o algún tipo de espacio que tal vez para esa persona no sea tan positivo. Trate de evitarlo. Y evite la profanidad y la vulgaridad. Lo que son los mensajes tal vez eh, ¿cómo se puede decir? Muy amarillistas, muy de fuera de tono, pues es importante evitarlos. También tenemos lo que es el argot y la jerga. El argot, pues es una terminología de un área o profesión que suele no ser entendido. Tal vez alguna palabra, algún tipo de tema que no es entendido en otras profesiones, pues puede ser un argot. La jerga se refiere más a las palabras de una cultura, profesión, religión, entre otros. O palabras de una cultura o subcultura. Cultura, recordemos que es la cultura que hay dentro de un lugar en específico. La subcultura pueden ser dialectos, puede ser, por ejemplo, digamos que en Perú, una región indígena, por ejemplo, que se hable quechua, puede ser o una región andina, en la cual pues el tipo de costumbres son distintas entre otros, va a ser distinto a la población en general. También trate de evitar las muletillas o pausas vocalizadas cuando va a hablar. Recordemos que esas son, eh, entre otras, que puedan distorsionar el mensaje. Trate de evitarlas. También hable de forma vivida. ¿Qué quiere decir esto? Con colores, tratar de mostrar lo que es, por ejemplo, el, el- el color que usted quiere mostrar, o tratando de dar a entender por medio de las palabras un color, un sabor, cómo se sintió en cierto momento, sus sentimientos, sus pensamientos, tal vez cómo se siente en ese momento, con alegría, con temor, entre otros. Trata de mostrar pues cómo es pues esa situación que usted ha vivido y trate de dársela a la audiencia. Eso es lo importante. También recuerde el lenguaje sensorial. Este lenguaje pues está enfocado en los cinco sentidos: ver, oír, probar, oler y sentir. Básicamente pues ese es el lenguaje sensorial. En lo que son las figuras retóricas tenemos el símil, que es una comparación, cómo se asemeja a, es parecido a. Metáfora es la comparación implícita de dos cosas distintas, labios de rubí, por ejemplo. Analogía es una metáfora extendida, puede ser, por ejemplo, la manivela es al automóvil, como el timón es al barco. La aliteración es una repetición de sonidos consonantes, Pablito clavó un clavito. Asonancia es la repetición de sonidos vocales en una frase o frases. Ojo con los horóscopos. Luego tenemos en las figuras retóricas la onomatopeya, que es el sonido de animales, por ejemplo, miau, wow, quack, bam, crack. Crash, también de golpe, entre otros, son esos sonidos que se pueden, digamos que ejemplificar. La personificación ya es cuando le damos un valor de persona a un animal o a un objeto o a una planta. Y la repetición, pues es repetir frases, palabras, enunciados, entre otros. Por ejemplo, en un discurso uno podría tratar de transmitir una palabra en específico, que sea una palabra clave
que nos ayude a entender el mensaje. O que, por ejemplo, sea algo apelativo, que sea algo de persuasión. Tenemos también la antítesis, que es contrastar dos elementos en una misma oración.